Buenas, de nuevo, crack bursátil. Jim Rogers afirma que este podría ser el peor mercado bajista de su vida. Jim Rogers fue el cofundador del fondo Quantum Fund junto a George Soros a comienzos de la década de 1970, etapa en la cual estos inversores marcaron un antes y un después en la industria. Este fondo, cuya cartera ganó entre 1973 y 1980 un 4.200%, fue considerado uno de los primeros en su especie en convertirse en un fondo verdaderamente global con una rentabilidad extraordinaria. Y es que Rogers es un inversor atípico. Su jubilación a comienzos de los 80 le sirvió para dar la vuelta al mundo en moto. Desde entonces ha ejercido de profesor invitado en la Universidad de Columbia y fundó el Rogers International Commodity Index, un indicador que sirve de escudo para la incesante defensa de Rogers por las inversiones en agricultura. Jim Rogers es honesto y bastante directo a la hora de otear el rumbo del mercado. Para algunos sus predicciones pueden resultar algo catastróficas, especialmente por el pesimismo con el que Rogers habla sobre el futuro. En una entrevista en EdNow le preguntaron las siguientes cuestiones sobre la actualidad. El entrevistador comenzó: menciona un mercado bajista. ¿Cuándo llegará y por qué dice que será más largo de lo habitual? Rogers respondió: Estados Unidos es el mayor mercado del mundo y la última vez que tuvimos un problema serio antes de la pandemia fue en 2008 y 2009 con motivo de la crisis financiera. Desde entonces vemos un periodo de 12 años sin un gran problema para el mercado bursátil. Este es el periodo más largo de la historia de Estados Unidos. Nunca hemos registrado un mercado alcista de tal categoría. Podría haber durado 50 años, pero nos estamos acercando al final. Vemos múltiples señales de ello: la exuberancia, el entusiasmo desmesurado y el fin de las subidas. Rogers dijo también que las acciones en muchos países se cotizaban a valoraciones extremadamente altas y ahora que la inflación ha regresado, en algún momento las tasas de interés tuvieron que subir. Y argumenta lo siguiente: no estoy tratando de asustar a la gente, pero siempre tuvimos mercados bajistas a lo largo de nuestra historia y los volveremos a tener, y nos estamos acercando mucho. Va a ser muy malo. Rogers dijo que el mundo vio un mercado bajista en 2008 debido a la deuda y afirmó que los niveles de deuda se dispararon en todas partes desde entonces, ya sea en Europa, Estados Unidos, Japón o India. Continuó: este tiene que ser el peor mercado bajista de mi vida, lo que significa que bajará mucho. ¿Me gusta? No, pero tengo que lidiar con la realidad. Jim añadió que posee muchos dólares no porque sea una moneda sólida, sino porque la gente la percibe como un refugio seguro en medio de la agitación. Y añadió: cuando el dólar se sobrevalore, cuando se convierta en una burbuja, espero ser lo suficientemente inteligente como para salir. Y Rogers dijo que no ayuda a muchos países cuando los precios del crudo se disparan, sino que muchos países han cerrado minas de carbón y plantas de energía nuclear. Según él, vemos un mercado alcista en el crudo que puede durar más de lo que espera el mercado. Y agregó: espero la continuación de un mercado bajista este año. Los tipos de interés seguirán aumentando y también lo hará la inflación. Este seguramente será el peor mercado bajista que haya visto en mi vida. Y digo esto porque 2008 fue catastrófico debido al endeudamiento excesivo. Desde entonces, los niveles de deuda se han disparado en todos los ámbitos. Nunca hemos visto estos niveles en la historia. Es por ello por lo que no puedo evitar pensar que el próximo mercado bajista será el peor que experimente en mi vida, dado que el nivel de deuda actual es asombroso. El entrevistador le preguntó entonces: ¿pero qué me dice de aquellos economistas y políticos que no dan tanta importancia al apalancamiento excesivo que usted menciona? Y Rogers contestó de forma sarcástica: me alegra saber que ya no importa, es una excelente noticia. Y agregó: mi larga experiencia me ha enseñado que cuando en el mundo financiero y económico se comienza a usar expresiones peligrosas como «esta vez será diferente», es el momento de preocuparse realmente.
Quizás el mundo haya cambiado dinámicas que hemos visto durante siglos, pero estoy seguro de que en algún momento vamos a ver un aumento de los impagos y la gente va a perder mucho dinero. Espero perder el menos posible, pero creo que lo que está por venir va a ser realmente malo. Y el entrevistador continuó. Mencionaba previamente la inflación y las tasas de interés. ¿Cree que la Reserva Federal está perdiendo credibilidad al respecto? Jim dijo: para algunos, entre los que me incluyo, nunca han tenido demasiada credibilidad, pero para la mayoría de la gente sí la tienen. Sin embargo, llevan diciéndonos durante meses que no nos preocupásemos por la inflación, que si esta llegaba sería transitoria. Ahora se han dado cuenta de que tenemos inflación, y es la peor que hemos visto en décadas y no se disipa como estaba esperado. Es por ello por lo que en algún momento el mercado debería comenzar a cuestionarse los mensajes procedentes de la Fed. El entrevistador preguntó: dado el panorama actual, ¿considera que la Reserva Federal se verá obligada a subir los tipos de interés de una forma más abrupta de lo que espera el mercado? Y su respuesta fue: aunque hayan indicado que acelerarán la reducción de sus compras de activos, en general creo que seguirán aguantando por mantener una postura acomodaticia todo el tiempo que les sea posible. Dicho esto, si el mercado comienza a resentirse en exceso, tomarán medidas al respecto. Aún así, en algún momento van a tener que subir las tasas y eventualmente el mercado podría asumir unas expectativas que difieran en buena parte con lo que tenga en mente la Fed. Si la Fed y otros bancos centrales pierden el control de las expectativas, es cuando veremos un mercado bajista que será bastante serio. El entrevistador continuó: España es una de las economías europeas que más altibajos ha sufrido durante dicho periodo de tiempo, dado sus altos niveles de deuda y desempleo. ¿Qué perspectivas tiene usted para un país como este? Y Jim respondió: en parte ha respondido usted a la pregunta. La mayoría de los países europeos están muy endeudados. Europa tiene una enorme deuda y problemas demográficos. Cuenta con poblaciones muy envejecidas a las que se ha prometido un montón de cosas buenas para su jubilación, pero que hay que costear, y el dinero para hacerlo escasea. No creo que la mayoría de los países europeos vayan a ser terriblemente exuberantes y exitosos en el futuro. No me gusta decirlo, pero si miramos por la ventana de Occidente, lo único que vemos es deuda. Estados Unidos es la mayor nación deudora en la historia del mundo. Nadie ha estado tan endeudado. España, Francia y otros países también tienen una deuda demasiado elevada. Por el contrario, la mayoría de los países asiáticos tienen situaciones demográficas más vibrantes y menos apalancamiento. No creo que sea un secreto que a Asia le va a ir mucho mejor que a Occidente desde el punto de vista económico y demográfico, pero me gusta mucho España y me encanta todo lo español. El entrevistador cuestionó entonces: hablando de Asia, ¿le preocupan los problemas que experimentan algunas gestoras inmobiliarias como Evergrande? Rogers respondió: el mercado inmobiliario chino se ha convertido en una burbuja en varias ciudades. Pekín ha sido consciente y lleva mucho tiempo intentando frenar esta situación sin demasiado éxito. Ahora están empezando a enfriarla y espero que lo consigan. Hay que pinchar una burbuja tan pronto como se pueda, aunque ello implique detonar quiebras. Espero que el gobierno chino deje a estas entidades caer en el impago y obligar a una reestructuración. Aunque esta situación haya generado cierto pánico y se hable de una potencial ralentización de crecimiento, no debemos olvidar que en Estados Unidos durante los años 20 hubo una gigantesca burbuja que se desplomó y contribuyó a la Gran Depresión de los años 30. Aún así, Estados Unidos salió de este episodio como el país más poderoso del siglo XX. Es cierto que China tendrá problemas en los próximos meses y deberá poner solución, pero en mi opinión seguirá siendo el país con mayor éxito del siglo XXI. Entonces le preguntaron que cuáles serán los mejores activos en esta crisis. Rogers contestó: sospecho que el precio del barril de petróleo seguirá al alza y el abastecimiento a la baja. Este inversor considera que el precio del petróleo seguirá subiendo. Para Rogers, el abastecimiento de petróleo continuará cayendo a medida que nos adentramos en una transición medioambiental a energías limpias.
propias. Dicho esto, recalca que la adopción global de estas medidas o el uso de coches eléctricos llevará mucho tiempo y no ocurrirá de la noche a la mañana. De ahí que los precios del crudo se mantendrán elevados dado que la producción seguirá siendo moderada. Rogers también afirmó: la plata, el azúcar y en general la agricultura tendrán sin duda éxito en los próximos años dado que los precios estuvieron muy deprimidos y la demanda continuó aumentando. Y continuó: la forma más sencilla para los inversores de sacar provecho de este potencial es invertir en productos de inversión que sigan a un índice de materias primas. Los estudios son bastante claros en cuanto a que lo mejor para la mayoría de los inversores es comprar un índice, ya que los índices superan a casi todos los gestores profesionales y aficionados año tras año. Y finalmente le preguntaron su opinión sobre las criptomonedas. Rogers contestó: nunca he comprado ni vendido ninguna criptodivisa, no veo mucho valor económico. El cofundador del Quantum Fund no duda en recordar cómo muchas criptodivisas han desaparecido y su valor se ha esfumado completamente, argumentando que hay miles de ellas y no todas pueden ser buenas. Rogers no ve mucho valor económico en las criptomonedas y de ahí su falta de interés por este mercado. Lo que sí defiende es que en algún momento todas las divisas serán digitales. Y esta es la visión de Rogers. Por último, mira este vídeo para saber más sobre lo que está pasando y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.